El estrés académico es un problema común entre los estudiantes y puede afectar la salud mental y el rendimiento académico. En el Perú se realizó un estudio sobre el estrés académico en estudiantes de medicina de la Universidad César Vallejo de Piura. El estudio encontró altos niveles de estrés académico en mujeres menores de 18 años y las principales demandas del entorno académico fueron las competencias grupales, la falta de tiempo y la sobrecarga de tareas. Los síntomas más comunes fueron el insomnio, la ansiedad, la agresión y la depresión. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, la religión fue la más utilizada por los estudiantes. En otro estudio realizado en el área metropolitana de Buenos Aires se examinó la relación entre las estrategias de afrontamiento y el estrés académico en estudiantes universitarios. Los resultados mostraron que más del 90% de los estudiantes presentaban un nivel moderado de estrés académico y las principales fuentes de estrés fueron las situaciones de evaluación, la sobrecarga de tareas y la falta de tiempo. En cuanto a los síntomas, se observaron problemas psicológicos como la inquietud, los problemas de concentración y la ansiedad. Las mujeres tendieron a utilizar más de estrategias de apoyo social, mientras que los hombres se enfocaron en resolver problemas. En resumen, tanto en Perú como en Buenos Aires, el estrés académico es común entre los estudiantes y se necesitan estrategias afectivas de afrontamiento. Acerca del problema central de nuestro proyecto, que es el estrés académico en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú en el año 2023. Nuestro problema central trata sobre estudiar la muestra o la población de los estudiantes de la UTP encuestados en el año 2023. Ese problema se desarrolla por diversos motivos, como por ejemplo la sobrecarga de labores debido a la gran cantidad de tareas, sumado a las otras responsabilidades que tienen los estudiantes. Otro problema que también se desarrolla son el trabajar y estudiar al mismo tiempo, donde muchos estudiantes presentan tanto desgaste físico y desgaste mental. De los objetivos generales. Los aspectos a estudiar para este tema planteados son las causantes, como por ejemplo, en el caso de los estudiantes que no cuentan con mucho tiempo debido a las otras responsabilidades que se desarrollan junto al académico, y también está el caso de los estudiantes que trabajan y estudian a la vez. Muchos de ellos lo hacen por pagar sus pensiones y debido a eso presentan el desgaste físico y mental. En base a los antecedentes, se observa que los problemas específicos son la sobrecarga de tareas y el trabajo, siendo de un 90% de estudiantes que desarrollan el estrés académico moderado debido a estos aspectos mencionados anteriormente. La edad de estos comprende entre los 18 y 35 años. Muchos de estos desarrollaron problemas con el insomnio y a su vez el bajo rendimiento académico. Conceptos estadísticos. Como primera parte tenemos a la población. ¿Qué es? La población es un conjunto de todas las unidades de observación o análisis, que consiste en personas, animales, objetos, etcétera, ¿no? Cuyas características observables se van a estudiar. Una población debe definirse en términos de su contenido, extensión y tiempo. Entonces, una población estadística es el conjunto de todas las mediciones correspondientes a cada unidad en toda la población de unidades, acerca de la cual se busca una información, ¿no? Claramente. Por otro lado tenemos a la muestra, que es una parte o subconjunto de la población seleccionada con el fin de obtener una información acerca de la población de la que proviene. La muestra debe ser representativa y aleatoria. Las medidas que se obtienen de una muestra se denominan estadísticos o estadígrafos. Y por último tenemos a las variables, que es una característica, una cualidad de un objeto de estudio y que tiende a ser medida. Según su naturaleza se clasifica en cuantitativa y cualitativa. Tenemos entonces la variable cuantitativa, es una categoría no numérica. La cualitativa es una categoría no numérica, no se puede medir, solo es posible observar de qué manera se presentan en los elementos de la población, ¿no? Entonces, la variable cualitativa se divide en dos, nominal y ordinal. En cuanto a la nominal, no se puede afirmar que uno sea superior a otro. Y en la ordinal, sí, se puede ordenar en el sentido de que uno sea mayor que, menor que o igual que, ¿no? Eso es en cuanto a la variable cualitativa. Ahora, la variable cuantitativa se expresa mediante números. Se clasifica en dos, discretas y continuas. La discreta es cuando solo se puede tomar determinados valores de ella, ¿no? Valores enteros. Y la continua puede establecer intervalos iguales entre sus valores. Ese sería todo. Le paso eh,
a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias. Dato. Valores que toman la característica observada en cada elemento de la población, como el parámetro que es la característica numérica que describe una variable observada en la población. Estadístico. Característica numérica que describe una variable observada en la muestra. La estadística, conjunto de métodos científicos ligados a la toma de organización, recopilación, presentación y análisis de datos tanto para la deducción de conclusiones como para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis, como el arte de la decisión en presencia de incertidumbre, ciencia que sirve para demostrar que dos personas han comido medio pollo cada una, cuando en realidad uno ha comido uno y la otra ninguno. La frecuencia. En el curso de estadística, la frecuencia es el número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos, es decir, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un valor en una muestra estadística. Por ejemplo, si en una encuesta 6 personas han respondido que su color favorito es el amarillo, entonces la frecuencia del color amarillo es igual a 6. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Luis Ricardo Siemengailas. Vamos a tratar de hablar sobre el tema del estrés universitario. Tenemos la satisfacción universitaria, que se va a tratar sobre unas escalas para poder identificar el tema de cada persona. Bueno, tenemos con lo que es el tema de variable y tipo de variables. Nos vamos a conocer con el tema de la edad, que es una de las variables, que es una cualitativa discreta. Vamos a conocer también con el tema de género, ¿no? Que es una cualitativa nominal. Vamos a conocer el tema de la carrera, que es una de las variables, cualitativa ordinal. Y el ciclo, su tipo de variable es cuantitativa. También tenemos el gasto académico, que es una cuantitativa, trabaja sí o no, que es una cualitativa binomial, y el tiempo de estudio semanal, que es una cualitativa discreta. También como tenemos la sede, que es una cualitativa. Bueno, veamos también con el tiempo de estudio semanal, que es una de las variables, que es tipo es cualitativa discreta, como también tenemos la sede, que es una cualitativa y cualitativa discreta. ¿Por qué? En realidad puede ser tanto una variable cuantitativa como una variable cualitativa, dependiendo de cómo se use y se utilice. Si se utiliza el valor numérico absoluto de la edad de años, se trata de una variable cuantitativa continua o discreta, dependiendo de si los valores posibles pueden ser razonables o enteros respectivamente. Sin embargo, si se agrupan valores de edad de categoría discreta, por ejemplo, de 0 a 5 años, de 6 a 10 y de 10 a 15, y más consecutivamente, entonces se convierte en una variable cualitativa discreta, porque los valores representan categorías y no un valor numérico continuo. Por lo tanto, la edad no siempre es una variable cualitativa discreta, puede ser cuantitativa o cualitativa, dependiendo de cómo se mida, se emplee, se use la información para desarrollar el problema que se va a resolver. Esto vamos a ver más adelante cuando mis compañeros van a resolver los ejercicios empleando estos GAP, que sea la edad, sea los géneros, sea en qué se estudia y más. Género, que es una variable cualitativa nominal. El género se considera una variable cualitativa nominal porque representa una característica o atributo sin un orden inherente. En este caso, el género puede ser tanto masculino como femenino, que son los dos sexos con los cuales se nace, y el ser humano se tiende a desarrollar a lo largo de su vida. Además, el género no se puede medir como un valor numérico, sino que se asigna al individuo según su sexo biológico, como ya dije hace un rato, identidad de género o expresión de género. Por estas razones, el género se clasifica como una variable cualitativa nominal en estadística. Carrera, obviamente hablando de la carrera universitaria, se clasifica en variable ordinal. ¿Por qué? Pues en esa hay un orden natural entre las categorías de este caso, sea la primera o segunda carrera que represente los logros de los niveles o excelencia académica, por lo que hay un orden definido. Se puede pensar en este caso en una escalera de menor a mayor nivel.
Por ejemplo, para pasar de la primera carrera a la segunda carrera, y así. En términos de complejidad o especialización, la experiencia laboral y conocimientos adquiridos. A pesar de que no se puede medir la distancia entre las diferentes categorías, se establece un orden natural que permite clasificar las variables como ordinal. El ciclo es una variable cuantitativa. El ciclo universitario se considera una variable cuantitativa discreta, ya que representa una cantidad numérica que se puede contar, aunque solo se puede tomar valores enteros. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi carrera que es ingeniería mecatrónica, tenemos lo que son 10 ciclos. No puedes cursar el ciclo 1.5, no puedes cursar el ciclo 7.2, sino en valores enteros, como dice acá. Y así, todo tiene un orden, todo posee un orden. No puedes ir al ciclo 10, luego al ciclo 2, luego al ciclo 5, y así. Tienes que ir al ciclo 1, 2, 3, 4, 5, y así respectivamente. Al llegar al 10, de ahí hacer tu tesis, y es todo un proceso. En gastos académicos es una variable cuantitativa. Los gastos académicos son una variable cuantitativa o discreta, dependiendo de cómo se midan esas expresiones. Si los gastos académicos se miden con valores numéricos que puedan variar de una manera continua, por ejemplo, 15 soles, 20 soles con 50 centavos, 25 soles con 20 centavos, 101 soles, etc., se clasifican como una variable cuantitativa continua. En este caso, los valores de los gastos académicos serían valores numéricos que no tienen un límite superior o inferior claramente definidos, y existirían como un rango continuo de valores. Por otro lado, si los gastos académicos se expresan con valores enteros, como son 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles, 200 soles, etcétera, etcétera, se clasifican como variables cuantitativas discretas. Dado que los gastos académicos de los valores pueden variar en distintos grados, se clasifican como una variable cuantitativa. Si un estudiante trabaja o no trabaja, es una variable binominal. Binominal. Bi. Esto ya lo hemos, o debemos tener interiorizado. Bi se refiere a dos. Binominal. Ya sin siquiera saber los conceptos previos, podemos dar a entender o dar por entendido de que hay dos opciones nada más con las cuales se trabaja. ¿Y cuáles son esas dos opciones? Es tanto sí y no. El experimento se realiza solamente una vez. El resultado de prueba no afecta al resultado de las pruebas sucesivas. En este caso, si trabaja o no trabaja, solamente hay una respuesta clara, obviamente no. Y así, por lo tanto, la variable si una persona trabaja o no trabaja se clasifica en una variable binominal en estadística. Tiempo de estudio semanal es variable discreta. El tiempo de estudio semanal se puede considerar una variable cuantitativa discreta, ya que representa una cantidad numérica de horas que una persona le dedica a cierto curso para tomarse el tiempo de estudiar, repasar, poner en práctica. Por ejemplo, para el curso de estadística se recomiendan 3 horas, para así, uno, tener interiorizado, dos, para realizar las prácticas, y tres, para, para poner en práctica día a día, pues no solamente es leer por leer y de ahí no olvidarse. La sede es una variable cualitativa. La sede de la universidad es una variable cualitativa, ya que no representa una característica o atributo que se clasifique en diferentes categorías, ¿no? Sin una escala de medición cuantitativa o numérica asociada. Por ejemplo, las sedes de las universidades se pueden clasificar en diferentes categorías según la ciudad, región o donde sea que se encuentren. Pero esas categorías no tienen ningún valor numérico inherente y no se pueden medir con una escala de medios continuos. Además, la ubicación de la sede de la universidad no tiene un orden natural, ¿no? Y no se puede establecer una jerarquía entre las diferentes categorías. Por lo tanto, esta variable es cualitativa o categórica en lugar de cuantitativa. Desempeño académico es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Ya que representa una medida numérica de rendimiento, pues normalmente se mide el desempeño
académico con notas que vendrían a ser en Perú de 0 a 20. En otros países como, no sé, México quizás se valoran el aprendizaje o el intelecto del alumno de 0 a 10, pero en Perú se clasifica de 0 a 20 y todo tiene un orden, ¿no? Es por eso que es una variable cuantitativa, pues se puede contar. Hoy le expondré acerca de la muestra y sus variables. Se obtuvo una muestra de un total de 193 alumnos encuestados acerca del tema del estrés estudiantil. Donde se halló el promedio, mediana y desviación estándar de las variables numéricas con sus respectivas interpretaciones, como por ejemplo la edad, el gasto académico mensual, las horas de estudio a la semana y la puntuación académico en el ciclo pasado, y también el estrés positivo y el estrés negativo, cada uno con sus respectivas promedio, mediana, moda y desviación estándar. Al igual que las variables no numéricas, donde también se elaboró las tablas de frecuencias, como por ejemplo del género, la carrera, el ciclo, el trabajo, si trabaja o no trabaja, y la sede. Buenas tardes, profesor. Ahora voy a explicarle lo que es las gráficas y tablas por las variables. La primera variable, la que tenemos el programa de lo que es la edad, en el cual podemos hallar estos datos que están en el gráfico de 15 a 19. Bueno, salen decimales porque em, cada intervalo de cada variable sale de acuerdo a los datos que nos dan. En este caso, que sería que nos sale, tenemos que hacer 13 rangos, 13 intervalos. La interpretación que podemos hacer aquí es que la media nos sale que vale 25.94, la mediana sería a los 24 años y la moda sería 21. Aquí tenemos una desviación estándar de 0,54, una varianza de 0,29 y el coeficiente de variación que es 0,28%. Luego seguimos con el dato de género, que solamente tenemos dos divisiones, de femenino y masculino, en el cual podemos interpretar que hay 70 personas que son de género femenino y 123 de género masculino, que nos dan en total 193 datos, 193 personas, que es el total de datos. El femenino representa el 36,27% y masculino sería el 63,73%. Luego tenemos lo que es la carrera, que se ha dividido en cuatro variables, en 4 puntos. La primera es ingeniería de sistemas, que cuenta con 50 personas que han respondido a la encuesta, que son ingeniería de sistemas, que representa el 25,91%. Luego tenemos ingeniería industrial, que serían 80 personas, que representa el 41,45% del total de encuestados. Luego tenemos lo que es psicología, que son 29 personas, que representa el 15,03%. Y otras carreras, 64 personas, que representan el 17,62%. Luego continuamos con lo que es el ciclo. Nos dicen que menor o igual a 3 son 29 personas, que representan al 15,03%. En el cuarto ciclo se encuentran 65 personas, que representan al 33,68%. Y en el quinto ciclo se encuentran 76 personas, que representan a 39,38%. Y de 6 ciclos a más, 23 personas, que representan el 11,92%. Aquí en el caso de gastos, en este histograma podemos ver que se divide en 13 secciones, 3 intervalos, en el cual va variando aproximadamente en 300%, en 300, que sería de 100, más 300 serían 400, y así usamos cada intervalo. La moda es la mediana de estos del gasto, del total de gasto, serían de 623,55 soles, la mediana es 900 soles y la moda es 936,62%. La moda, recordemos que se saca en el intervalo que tiene más personas, que en este caso sería 66, el límite inferior, que sería 700, y le sumamos lo que es el límite menos el límite anterior,
dividido entre la suma del límite anterior con la suma del límite posterior, bueno, la frecuencia absoluta, perdón, y multiplicado por el ancho del intervalo. En este caso son 300, como ya mencionaba. Tenemos lo que es la desviación estándar, que serían 2,35, la varianza 5,52 y el coeficiente de variación es aproximadamente 1,22%. Luego continuamos con lo que es trabaja, sí o no. Han respondido 138 personas que sí trabajan, que representan al 71,5%, y no son el total de 55 personas, que representan al 28,5%. Luego continuamos con lo que es el horario de estudio, y ahí tenemos desde las 0 horas hasta 97 horas, o bueno, el último dato es de 96 horas que estudió una persona, ¿ya? Aquí podemos ver que la media es 22,56 horas. La mediana serían las 20 horas. Y la moda son aproximadamente 5 horas, que es la mayor cantidad de personas que se encuentran en el rango que tiene mayor respuestas, que sería de 0 a 7 horas. La desviación estándar es 1,23, la varianza 1,52 y el coeficiente de variación es 0,64%. Luego tenemos lo que es la sede, que también tenemos 5 divisiones en este bloque. Y del gráfico podemos interpretar que en la sede ATE se encuentra 23,3% de los estudiantes encuestados, que representan a 45 personas. En Huancayo, 26,4%, que representa a 51 personas. En Lima Centro y en Lima Norte tenemos el mismo dato, 25 personas, que representan al 12,95%. Y en otras sedes está 47 personas, que representan al 24,35%. Continuando, tenemos lo que es el desempeño académico, en el cual también se sacó el rango de intervalos a 11 intervalos, en el cual empieza desde 0 y termina en 21, que es más o menos el rango que es. El promedio que dijeron que adquirieron el ciclo pasado, en la media se encuentra 15,28, la mediana sería 16, la moda 15,80, desviación estándar 0,22 y la varianza 0,5. Y el coeficiente de variación sería del 0,11%. Ahora le daré paso a mi compañero. En este primer cuadro tiene como consecuente el estrés positivo que produce que los estudiantes se sientan motivados y desafiados por sus tareas y responsabilidades universitarias. Como resultado pueden experimentar una mayor energía y productividad. Los datos recolectados para el estrés positivo de la tabla que se muestra son mediante el link con el que se ha trabajado estos cuadros. Como segundo cuadro tenemos el estrés negativo, en el cual este tipo de estrés pues produce que los estudiantes se sientan abrumados, ya sea por tareas y responsabilidades, lo cual lo puede llevar a una sensación de ansiedad o agotamiento y falta de motivación. Lo que se puede observar en este tipo de gráficos es de que la gran mayoría o un porcentaje bastante alto es de que están con niveles de estrés alto. Es importante señalar que el estrés positivo puede ser beneficioso para el estudiante, pero también el estrés negativo puede ser consecuente como negativas en su salud física y mental.